Hola, buenos días. Vamos a comenzar ya la segunda jornada de este cuarto ciclo de seminarios sobre soluciones para la rehabilitación energética. En el día de hoy nos acompañan dos viejos amigos de CIPE. Por un lado, Alejandro Monfort, de la casa comercial Control Glass, con una ponencia que explicará la importancia de trabajar los vidrios en proyectos de rehabilitación energética. Y a continuación, Sergio Pérez nos mostrará las soluciones en este campo del fabricante PLAC. En la parte de CIPE, lo que vamos a ver en el día de hoy será el programa CIPE CADMEP, concretamente cómo solventar proyectos de cálculo con el nuevo H0 y H1. Recordar que este seminario va a ser grabado y lo subiremos a nuestro canal de YouTube, que es CIPE Ingenieros. Ya podéis ver la presentación que hicimos ayer con las jornadas que tuvimos ayer previstas. Decir que nos podéis hacer llegar vuestras preguntas a través del panel de webinar que os aparece en la parte derecha y después de cada ponencia o al final de la jornada lo trataremos de resolverlas. Sin más, vamos a comenzar ya. Le toca el turno a Alejandro Monfort. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Buenos días a Alejandro. todos. ¿Se Bueno, me escucha bien? se escucha perfectamente. En primer lugar, agradecerte que estés con nosotros. ¿Cómo no? Te he pasado ya la presentación para que nos deleites con tu ponencia. Ok, pues buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Monfort, soy el director de Control Glass, una empresa independiente de transformación de vidrio perteneciente al grupo Unión Vidriera. En el día de hoy vamos a intentar sintetizar pues los conceptos de vidrios en la construcción y el vidrio y la eficiencia energética. El vidrio es un material de construcción que todo el mundo conoce porque tiene cientos de aplicaciones, pero aplicado a la construcción, cuando está bien aplicado, tiene una ganancia y una eficiencia energética considerable, tanto cuando está mal aplicado, pues tiene unos resultados muy negativos en la construcción. El vidrio es un material que en estos momentos y con la tecnología que conocemos, en la aplicación de introducir la luz en el interior de los edificios, en estos momentos es insustituible. No hay ningún material de construcción con la dureza, la resistencia y la transparencia del vidrio. Pasamos a ver los tipos de vidrio y sus aplicaciones. El vidrio flotado lo denominamos el vidrio genérico, el vidrio sin ningún proceso. El vidrio laminado es el vidrio flotado unido por láminas de polivinil butirado. Vidrio templado es un vidrio con una ganancia de resistencia mecánica por un proceso térmico. El termo endurecido es lo mismo, pero con otras propiedades intrínsecas. Vidrio serigrafiado, vidrio curvo y las unidades de vidrio aislante. En la parte superior de la transparencia podéis ver el perfil de una producción de vidrio float. El vidrio se produce poniendo o elevando a 1500 grados arena de sílice con sosa cáustica que actúa como fundiente y la cal que es el estabilizante. Prácticamente esos son los materiales básicos junto con óxidos metálicos que le dan algún color. Es importante que tengáis siempre en cuenta que la densidad del vidrio es de 2,5 kilos por milímetro y en la transparencia os indico el resto de propiedades. Pasamos al vidrio laminado. Como os he comentado antes, el vidrio laminado es dos vidrios flotados o templados unidos por una capa intermedia de polivinil butirado, que a las propiedades específicas del vidrio convencional, como transparencia, durabilidad, se le añaden las de la elasticidad y la flexibilidad del polivinil butirado. Su adherencia al vidrio es muy buena, nos protege de los rayos ultravioleta y además nos ofrece distintos niveles de seguridad
agrupados en la norma EN 12600. El vidrio laminado, simplemente por explicar brevemente el proceso, se lava el vidrio flot, se hace un sándwich de vidrio, PVB, vidrio, pueden ser distintas láminas de PVB o distintas capas de vidrio, lo pasamos por un procedimiento térmico y presión para desairear, que la llamamos calandra, y acabamos con un proceso de autoclave a 12 bares de presión y entre 135 y 145 grados de temperatura. Las aplicaciones del vidrio laminado son muy amplias. La primera aplicación que se nos ocurre y más generalizada es la de vidrios de seguridad. Tenemos la gama Protec PS que va desde P2A a P4A. Tenemos la Protec Plus con policarbonato que podemos llegar a P8B, pudiendo resistir impactos de maza IH. Podemos poner láminas de polivinilbutirado de color con un rango de colores de más de 1000 tipos diferentes con la gama Avanceva. Tenemos también la gama de vidrios antibala, antiexplosión. Estamos certificados por el Dade County de Florida con vidrios antiexplosión, antihuracán. El laminado proporciona también propiedades acústicas al vidrio. Podemos también incluir inserciones entre la lámina de polivinilbutirado y los vidrios, como pueden ser inserciones metálicas de mallas o fotografías o colores. Con el vidrio laminado y con un gel especial también conseguimos vidrio antifuego, y toda la gama de vidrios fotovoltaicos para integración arquitectural también pasa por ser vidrio laminado. Pasamos al proceso del vidrio templado. Como os he comentado antes, el vidrio templado es un proceso que le da propiedades de resistencia al vidrio y es un proceso térmico. El vidrio se calienta a más de 600 grados y luego se enfría rápidamente con un caudal de aire frío. Este enfriamiento produce una compresión entre las caras del vidrio mientras la cara interna permanece caliente del vidrio. Es sometida a tensiones de tracción para equilibrar. Esto le da unas propiedades al vidrio de resistencia mecánica y de una rotura con vidrios pequeños. Por eso mismo, el vidrio templado en la normativa actual se considera vidrio de seguridad. Principales diferencias entre un vidrio flot o vidrio recocido o crudo, como llaman en Sudamérica, y el vidrio templado. El vidrio templado se considera vidrio de seguridad según la EN 12600. Tiene una resistencia de flexión 4 veces superior al vidrio float. Tiene, por supuesto, una mayor resistencia a impactos. Tiene una mayor resistencia al choque térmico para vidrios expuestos en fachadas con radiación directa. Rompe en pequeños fragmentos incapaces de producir heridas de gravedad. Una vez el vidrio está templado, no se puede modificar su dimensión ni su naturaleza, y su aplicación es tanto en ventanas o en huecos de fachada, puertas corredizas que necesiten anclajes, división de interior, mamparas de baño y cualquier otra aplicación que necesite una resistencia superior, así como seguridad. El vidrio termoendurecido sigue el mismo proceso que el vidrio templado, pero en este caso el vidrio termoendurecido rompe en grandes unidades. Su utilización sería para fachadas acristaladas donde la rotura no necesitamos que no deje el hueco abierto o que no produzca una pequeña lluvia de pequeños trozos. Vidrio serigrafiado. En la construcción solo utilizamos serigrafía con pinturas cerámicas.
La pintura puede ser sobre todo el vidrio opacificando toda su superficie o dando un diseño para que el edificio tenga unas características estéticas diferentes. Se puede aplicar en puertas, escaleras, marquesinas, mobiliario, encimera, barandilla, muro, tanto interior como exterior. La gama de diseño estándar y luego podemos personalizar con diseños de manera infinita. El serigrafiado puede ser total, opacificando en su totalidad la cara del vidrio, o parcial. En este caso se utiliza en fachadas y en vidrios de doble piel para reducir la aportación de radiación directa al interior del edificio. Vidrio curvo. La obtención del vidrio curvo recocido, o sea, sin templar, consiste en el calentamiento lento hasta la temperatura de reblandecimiento y por posterior enfriamiento lento para que el vidrio tenga las mismas propiedades que un vidrio recocido normal. Se utilizan moldes metálicos o cerámicos para que se acoplen o para que tengan el radio o la dimensión o la forma requerida por el proyecto. El vidrio curvado templado solo está disponible en cilíndrico. Se obtiene mediante un calentamiento igual que en el horno de templado plano, luego se moldea el curvado y se enfría rápido para conseguir la resistencia mecánica del vidrio templado. El vidrio curvado también lo podemos laminar, templado como recocido, y la laminación con PVB nos da las ventajas propias de este proceso: atenuación acústica, protección ante los rayos ultravioleta, varios niveles de seguridad, colores, productos antibala, antirrobo, inserciones. O sea, tenemos la misma gama que en el vidrio plano. Y a su vez también podemos ensamblarlo en unidades de vidrio aislante, con vidrio Lowy de baja emisividad o con capas de control solar. Unidades de vidrio aislante. Este es el único proceso que conseguimos dar propiedades de aislamiento térmico a un vidrio. El resto de los procesos siguen teniendo el coeficiente de aislamiento térmico igual que el vidrio monolítico. Luego pasaremos cuadros comparativos para que lo entendáis. ¿Qué es una unidad de vidrio aislante? Hay muchas marcas en el mercado, todas tienen la misma calidad y en este caso la calidad de la unidad depende de la planta donde se fabrique. Bien sea marca Climalit, bien sea marca Isolar, o en este caso nosotros trabajamos bajo la licencia de marca Aislaglass. Pero me gusta incidir en este tema, y es que ninguna marca tiene mejores propiedades que la otra. Consiste en cerrar entre dos vidrios una cámara de aire estanca, inmóvil y seca, que limita los intercambios térmicos por sus tres métodos de propagación: conducción, convección y radiación, aprovechando la baja conductividad del aire en el caso de que la cámara esté rellena de aire. Pero sí que hay dos puntos básicos que quiero que toméis nota y tengáis muy claros. La única manera, el único proceso que consigue aislamiento térmico en el vidrio es el doble acristalamiento llamado UVA, unidad de vidrio aislante. Y recalcaros que ninguna marca tiene mejores propiedades sobre otra, bien se llame Climalit, Isolar, Aislaglass o cualquier otra marca del mercado. Las características espectrofotométricas de un vidrio aislante
un poco en resumen y sintetizando, es el valor U, que nos mide el nivel de aislamiento térmico de este volumen, de la composición, el factor solar, que es la suma de la transmisión directa y la transmisión indirecta, ahora luego lo explicamos un poquito mejor, ¿vale? Y la reflexión, que es lo que nos da el aspecto espejo de algunas unidades de doble cristalamiento. Pasando a explicar los valores que definen realmente las propiedades de ese vidrio, en un país tan soleado como España o todos los países que tengan mucha cantidad de radiación directa, el factor solar es quizá en estos momentos el valor más determinado. ¿Qué es el factor solar? Yo hago una definición muy resumida para que os quede bien clara. Cantidad de calor que entra al interior. Se mide en porcentaje, está regulado por la norma EN 410 y para los que a veces recibís información de catálogos o de vídeos americanos, en inglés es el Shadow Coefficient, que sería el coeficiente de sombra, aunque no lo mide exactamente igual que la norma EN 410 porque necesitamos un factor de conversión. Transmisión luminosa. Tenemos una definición muy sintetizada, para que la entendáis bien, es la cantidad de luz visible que nos llega al interior del edificio. Se mide en porcentaje y el rango de porcentaje de una transmisión luminosa de un vidrio claro está entre el 70% y el 50%. Valor U. Se mide en vatios metros cuadrados Kelvin. Y tomando una definición sencilla es la capacidad de aislamiento térmico de un cuerpo, sea opaco o sea transparente. Índice de selectividad S. Para vidrios de alta selectividad o vidrios, los llamados Smart Glass o vidrios inteligentes, es la relación entre la transmisión luminosa y el factor solar. El espectro de la radiación solar, en el espectro de la radiación solar, el rango de luz visible es de 380 a 780. En un vidrio de control solar, lo que hace es bloquear la parte de rayo infrarrojo y la parte de rayo ultravioleta la bloqueamos en composiciones de vidrio laminado. Las unidades de vidrio aislante se pueden fabricar con vidrio laminado, con vidrio curvado, con serigrafía, para que en una fachada podamos tener una parte curvada, diseño, resistencia contra impactos o el choque térmico, y con el vidrio laminado conseguimos variedad de colores, atenuación acústica y bloquear los rayos ultravioleta. Aquí tenéis varios ejemplos partiendo de vidrio monolítico, doble acristalamiento básico, triple acristalamiento, vidrio laminado con doble acristalamiento, tanto con el laminado en la cara exterior como el laminado en la cara interior, o doble acristalamiento con dos laminados. La denominación EJ Unit en inglés sería doble acristalamiento o VA en castellano. También en esta transparencia tenéis marcados los números de las caras
que se utilizan en todos los catálogos. En un vidrio monolítico solo tenemos dos caras, cara 1 y cara 2. En un doble cristalamiento tenemos 4 caras. Siempre la cara 1 es la que está en contacto con el exterior. En este caso, de un doble cristalamiento, la cara 2 sería la cara que está en contacto, la primera cara que está en contacto con la cámara, contando desde el exterior. La cara 3 sería la segunda cara en contacto con la cámara, más cerca de la vivienda o del interior. Y la cara 4 sería la que está en contacto con el interior. Tomad nota de cómo se numeran las caras del vidrio para cuando lo encontréis en cualquier catálogo o en cualquier información técnica de vidrio. El vidrio de aislamiento térmico reforzado, en este caso nuestra marca es Low.S, son acristalamientos térmicos reforzados que evitan la pérdida de energía a través de las ventanas. Decir que son vidrios diseñados sobre todo para ventana, que es el punto más débil de la vivienda, reduciendo el intercambio energético con el exterior y asegurando un buen confort cerca del acristalamiento, lo que podemos denominar como pared fría. A su vez, teniendo un buen aislamiento térmico, también podemos afirmar que poniendo un vidrio bajo emisivo reducimos las condensaciones interiores tan molestas, lo que suelen decir los usuarios que chorrea el vidrio. ¿Qué es el bajo emisivo? Es un revestimiento de plata apenas perceptible a simple vista, que nos garantiza una transmisión luminosa extraordinariamente alta, muy cercana al vidrio sin capa, y tiene una reflexión ante las radiaciones infrarrojas de gran longitud de onda, lo que llamamos baja emisividad. Podemos afirmar que el aislamiento, los vidrios con capa bajo emisivas evitan condensaciones, evitan efecto pared fría, mantienen la transparencia y luminosidad y suponen un ahorro de energía. Ahora pasamos a ver lo que sería la evolución del vidrio bajo emisivo sumado a un buen factor solar o control solar. Sería la suma de baja emisividad y control solar sin perder luminosidad. La perfecta combinación de control solar con el mejor aislamiento térmico del mercado, con un valor U del 1.0, el Guardian Sun, es el balance más favorable a lo largo del año, tanto para etapas de calor como para etapas de frío. Podéis ver una comparativa. Un vidrio monolítico de 6 milímetros tiene una transmisión luminosa del 90%, un factor solar de 86,4 y un valor U de 5.7. En un doble acristalamiento tradicional con cámara de 16 se reduce la transmisión luminosa a 81,9. El factor solar sería 77,2, sigue siendo muy alto, y ya tendríamos un aislamiento térmico de 2,7. ¿Qué conseguimos con el Guardian Sun? Reducir la transmisión luminosa a 68,8, que sigue siendo muy alta, 42% de factor solar y un valor U de 1.0. Los controles solares. Los vidrios puros de control solar nos ayudan a reducir ocasionalmente los incrementos no deseados de calor y sobre todo de luz y rayos ultravioleta. Los vidrios de control solar disminuyen la entrada de energía solar no deseada, pero también reducen la luminosidad. Pero si reducimos la luminosidad, también nos da mayor confort, habitabilidad y reflejan el exceso de luz molesto. ¿Qué sería esto? Como unas gafas de sol, que nos reducen la cantidad de luz
y también nos mejoran ostensiblemente el factor solar. Los vidrios de control solar se fabrican depositando sobre el vidrio una capa de óxidos metálicos por pirólisis o también pueden ser por método magnetrónico. Son familias de vidrios con capa de gran resistencia, permiten todo tipo de manufacturas y son vidrios de alta rotación con plazos de entrega muy reducidos y también se pueden utilizar en combinación con vidrio laminado para balcones, nave industrial o centro público. Resumiendo, los vidrios de control solar SolarLite nos proporcionan ahorro de aire acondicionado, muy importante, proporcionan privacidad, porque no dejan ver en los momentos de mucha aportación de luz el interior, nos reducen la luminosidad y además tenemos una amplia gama de colores. Puede ser azul, gris, bronce, verde. En esa transparencia es un poquito compleja explicarla, un poco largo. Tenéis los datos técnicos del valor U de los vidrios de control solar. No es tan bueno como el bajo emisividad, pero sí que quiero remarcar el buen factor solar de esta gama de vidrio. Como novedad, me gustaría presentarles el vidrio Solar Control Glass 7449. Es el vidrio laminado de control solar más luminoso del mercado. Evita el calor sin oscurecer. Son laminados transparentes para una alta aportación de luz y un control eficiente del calor excesivo. Permite una alta luminosidad, bloquea el calor y tiene la misma reflexión que un vidrio laminado de vidrio monolítico. Su fabricación de medida máxima es 244, 2440 milímetros por 5000 milímetros. Este vidrio Solar Control Glass filtra los rayos ultravioleta, posee mejores prestaciones acústicas y evita el daño a personas por ser un vidrio laminado. Podemos alcanzar un nivel de seguridad hasta P6B, combinando con otros PVBs translúcidos, colores, acústicos. Desde estructural conseguimos mejores prestaciones. En esta comparativa lo podéis ver junto a productos del mercado como el Sunergy, el laminado Light Blue o el Cool Light ST, y sí que me gustaría que dirigierais vuestra vista hacia el factor solar que lo he remarcado en negrita para que comprobarais que tiene un mucho mejor factor solar que los vidrios existentes en el mercado, y si vais a la columna opuesta de transmisión luminosa veréis que también tiene la mejor transmisión luminosa del mercado. La capa selectiva la voy a definir muy rápidamente. Son las capas que tienen baja emisividad y control solar en la misma capa. ¿Qué significa esto? Que en invierno alcanza, y en verano también, pero para el invierno nos disfrutamos de un nivel de aislamiento térmico 3 veces superior a un aislamiento convencional y nos ofrece las ventajas del bajo emisivo. Y en verano, en invierno también, pero nos reduce considerablemente la aportación de calor que entra al interior. Son vidrios, podemos llamarlos a la carta porque podemos elegir el factor solar más adecuado dependiendo de la zona cristalada o la orientación del edificio. El acristalamiento térmico también reduce la fuga de frigorías producidas por el aire acondicionado. Definición. Las capas selectivas nos dan alta luminosidad, aislamiento reforzado como un bajo emisivo, también incorporan factor solar que nos evita la aportación de calor y está disponible en neutro con alta luminosidad, en azul, en gris o en verde. Podemos llamar a este tipo de vidrios Smart Glass, se llaman también en Europa, y es el acristalamiento total. En el cuadro podéis ver en la margen derecha el buen valor U y en la columna
inmediatamente anterior, donde pone factor solar, el buen aislamiento o el buen control solar que tiene frente a la radiación directa. El cociente entre el factor solar y la transmisión luminosa es lo que llamamos selectividad. En la parte inferior podéis ver el vidrio más selectivo del momento, con una transmisión luminosa de 60%, un factor solar de 28 y un valor U de 1.0. Las claves para mejorar la eficiencia energética en un acristalamiento. En esa transparencia podéis ver otra vez la evolución de los vidrios. Un vidrio monolítico alcanza un valor U de 5,7 vatios metros cuadrados Kelvin. Un doble acristalamiento normal está entre 3.3 y 2.7. Siempre mejora cuando la cavidad, la cámara es más ancha, hasta 16 milímetros. ¿Qué quiero decir con esto? Que se alcanza el nivel más óptimo de aislamiento térmico con la cámara de 16. A partir de ahí empeora un poco y por debajo empeora bastante. Un triple acristalamiento sin capa baja emisiva alcanza o puede alcanzar con cámara de 16 los 1.6 vatios metros cuadrados Kelvin, que es mejorado con un doble acristalamiento de una sola cámara, pero con baja emisividad. O sea, si lo que estamos buscando es la baja emisividad, antes de pasar por un triple acristalamiento, tenemos como mejor opción un doble acristalamiento con cámara de 16 y con baja emisividad. Si ya queremos bajar de 1.1 o 1.0, que ya existen bajos emisivos en el mercado, ya sí tenemos que pasar al triple acristalamiento con el sobrecoste que eso exige y el aumento de peso para las ventanas. Con un triple acristalamiento con un bajo emisivo podemos pasar de 1.0 a 0.9 y, eso sí, con dos bajos emisivos, un triple acristalamiento y con dos cámaras de 16 se puede llegar hasta 0.53 vatios metros cuadrados Kelvin, que sería el mejor aislante térmico que podemos conseguir en este momento. Claves para mejorar la eficiencia energética de un acristalamiento. Reducir la transmitancia térmica de las unidades de vidrio. Como en la transparencia anterior hemos definido muy bien que el aislamiento térmico puede reforzarse mediante la incorporación de vidrios de baja emisividad, también denominado aislamiento térmico reforzado, ATR, y el aumento de espesor de la cámara hasta 16 y la incorporación de gases como el argón. Mediante la utilización de triple acristalamiento combinado con bajos emisivos podemos encontrar la máxima eficiencia. Pero, repito, siempre con baja emisividad. Y la incorporación de perfiles espaciadores denominados warm edge aumentan la rotura de puente térmico, con lo cual conseguimos la baja emisividad o el aislamiento térmico en toda la superficie del vidrio. Claves para mejorar la eficiencia energética: reducir el factor solar. Reduciendo el factor solar mejoramos lo que sería el consumo de frigorías. Los vidrios de bajo factor solar reducen el calor que aporta al interior y además dejando pasar la luz suficiente, por lo que recomendamos su utilización en acristalamientos que reciben radiación directa, o sea, cara sur de un edificio, sureste, suroeste, este y oeste. No son tan apropiados como pueden ver en la cara norte. Pues hasta aquí. Espero que hayan podido comprender en esta sintetización qué es el vidrio en la construcción y cómo podemos conseguir la máxima eficiencia de los acristalamientos
en la edificación. Pues nada más, porque ya hemos consumido todo el tiempo y gracias por su atención. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad es que ha sido un máster en cuanto a soluciones constructivas de vidrios. Hemos aprendido mucho. Como nos hemos Poco ido, breve. nos hemos ido un poco de tiempo, eso sí que te lo tengo que decir. De manera Ya lo que, siento mucho, pero no podía explicar los criterios básicos con menos transparencias. Lo hemos está conseguido, claro, disculpar. como ha sido entretenida, ha pasado rápido, así que no hay problema. Muchas Eh, gracias. por no perder el ritmo, vamos a dejar algunas de las preguntas que han llegado para el final de la jornada y damos paso al Ok, siguiente ponente. ¿Vale? muy bien, perfecto. Perfecto. Pues Sergio, no sé si estás por ahí. Bueno. Hola, Sergio. Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿Se escucha bien? te escuchamos bien. ¿Te toca a ti? Bien. Te paso los mandos de la Bueno, presentación. Decirte que tienes 200 personas escuchándote, no puedo ponerte nervioso. ¿Eh? qué presión, qué presión. Y nada, adelante. Bueno, pues en primer lugar agradeceros la oportunidad de participar en este seminario. Cuando nos lanzasteis la oportunidad, bueno, pues lo que pretendemos con esta presentación es hacer una pequeña síntesis de este nuevo documento básico de ahorro energético, publicado en el mes de septiembre del año 2013 y que está en vigor en su totalidad. Y a partir de ahí, bueno, pues intentar explicar el porqué de la evolución en las soluciones que Saint-Gobain Placo ofrece actualmente al mercado para bueno, pues reforzar y para reformar esas fachadas que todos sabemos presentan un estado bastante deficiente desde el punto de vista del ahorro energético. Saint-Gobain Placo es una filial del Grupo Saint-Gobain dedicada a la transformación del yeso y bueno, pues líder mundial en el planteamiento, en la muestra de soluciones constructivas en base yeso para bueno, pues, tabiques, transversados, falsos techos y ahora también soluciones para fachada, como veremos al final de la presentación. Bien, en lo que se refiere al documento básico de ahorro energético. Para entender, bajo nuestro punto de vista, lo que actualmente recoge este documento, debemos atender a las distintas normativas que han venido evolucionando estos años, desde el año 2008, en el espacio europeo en el que nos movemos. En primer lugar, esa directiva que todos conocemos, Directiva 2020-2020, que no persigue otro objetivo más que bueno, pues reducir las emisiones de gas invernadero a través de la limitación del uso de la energía en nuestros edificios en concreto. Como transposición o para poder llegar los distintos Estados miembros al cumplimiento de esta directiva, en los distintos países se han dictado, se han puesto en marcha reglamentos, se han puesto en marcha directivas, como es en nuestro caso los decretos y órdenes ministeriales que tienen que ver con la certificación energética de los edificios. Por un lado, para cuantificar el cuánto a día de hoy gastan nuestros edificios y por otro para sensibilizar a la población del problema que realmente tenemos con el consumo energético en nuestros edificios, donde 2/3 partes de la energía que consumimos la arrojamos al exterior por la envolvente del edificio sin darle uso. Como conclusión, este nuevo documento básico de ahorro energético que el legislador, incluyendo en la normativa algunos matices que modifican el código técnico que teníamos en vigor, pretende alinear con toda esta normativa a la que me he referido anteriormente. Bien, como decía, un documento que se publica en el año 2013 y que tras un periodo de moratoria ha entrado en vigor en su totalidad. Destacar como modificación o como novedad en este documento que pasamos de un documento prestacional en el que nos exigía
una serie de requisitos en cuanto a la transmitancia de las envolventes para limitar la demanda energética. En cuanto al rendimiento de las instalaciones, pasa a definir un consumo máximo de energía para los edificios. Lo que haremos con esta nueva normativa será comparar nuestro edificio con un edificio de referencia que será el que consuma la energía que actualmente consideramos deberían de consumir nuestros edificios para pues cumplir, entre otras cosas, con ese objetivo de la Unión Europea que, ya sabemos, para el 2030 se endurecerá aún más. Este gráfico nos muestra cuál ha sido la evolución en esa limitación de la demanda, en esa limitación del consumo de los edificios. Y así vemos cómo esta era la situación que teníamos en los edificios en cuanto a su consumo anual antes de la entrada en vigor del Código Técnico de Edificación, y cómo en el año 2007, cuando entra en vigor este Código Técnico de Edificación, reducimos ese objetivo de consumo en un 50%, hasta recorrer el camino que nos quedaría para conseguir esos edificios que nos denominan, pero todavía no nos definen, de consumo casi nulo. Estimamos nos quedaría aproximadamente reducir otro 70% ese consumo energético. Cifraríamos aproximadamente en la mitad el salto que hemos dado en cuanto a la exigencia térmica. Es decir, el objetivo de reducción del consumo energético de nuestros edificios posiblemente se incremente un 50% más en el año 2017 con la nueva modificación del documento de ahorro energético que, como saben, está programada aproximadamente cada 5 años. Indicaba un documento que, publicado en el año 2013, en septiembre de 2013, da una moratoria de 6 meses para la aplicación en obras de nueva construcción y en intervenciones en edificios existentes que no dispongan de licencia, y daba un plazo algo mayor de 9 meses para aquellos edificios, aquellas obras que ya disponían de licencia y tenían pendiente el inicio de las obras. Todo esto ya ha dado conclusión este verano, se han superado ya esos 9 meses, con lo cual a partir de ahora ya es obligatoria la aplicación de este documento básico de ahorro energético. Otra novedad hablaba de que la fundamental es que hablamos en términos de consumo y no en términos de prestaciones de los distintos elementos constructivos, aunque obviamente el cumplimiento de determinadas prestaciones en los elementos constructivos nos van a llevar a conseguir ese consumo objetivo del edificio. Pero otra novedad, la antigua normativa, el antiguo documento básico de ahorro energético, solamente afectaba a los edificios de nueva edificación. Este documento afecta también a la rehabilitación, a la reforma. Siguen manteniéndose algunas restricciones a la aplicación del documento, algunas excepciones, pero, como digo, afecta tanto a la obra nueva como a la reforma y rehabilitación de edificios, siempre y cuando esa reforma o modificación del edificio en la rehabilitación afecte a las prestaciones térmicas del edificio. Hablaba de que el documento persigue reducir el consumo. Para poder reducir el consumo no nos queda otra que mejorar las prestaciones de los elementos constructivos y de las instalaciones del edificio. En términos de demanda energética, si comparamos los valores que el antiguo documento básico de ahorro energético nos indicaba para los cerramientos de fachada, que es donde Placo actualmente puede actuar, y los nuevos valores que orienta el nuevo documento básico de ahorro energético, vemos que estamos hablando en muchos casos de una reducción en ese aislamiento térmico, en esa transmitancia de nuestros muros de fachada, superior al 50%, especialmente exigente en las zonas climáticas D y E, por motivos obvios,
porque es donde mayor demanda energética vamos a tener, sobre todo en los meses de invierno. Esta transmitancia que teníamos será la que el documento indique para la rehabilitación de las viviendas, es decir, a los edificios existentes lo que se les va a exigir es que sus muros, su envolvente se adapte al menos a los requisitos que el Código Técnico planteaba a través del documento básico de ahorro energético en su origen, y estos nuevos valores, esta reducción superior al 50%, será la que de alguna forma tengamos que trasladar a los nuevos edificios. Nuestros compañeros de Isover nos han cedido este estudio en el que, bueno, pues vamos a ver comparativamente en términos de espesor de aislamiento en envolvente en cuánto podemos cuantificar este cambio de la normativa. Me voy a centrar en la parte de las fachadas porque, como decía, es donde Placo actualmente puede ofrecer soluciones directas. Como ven, hablábamos, en función de la zona climática, de espesores de aislamiento pues muy razonables, 3 centímetros, 4 centímetros, incluso hasta 6 centímetros en las zonas más frías. Con el cambio en la normativa, hablamos de un salto de entre 8 y casi 20 centímetros en los muros de fachada para poder llegar a esas transmitancias que de alguna manera orienta el documento básico de ahorro energético. Estamos triplicando el aislamiento que tenemos que aplicar en términos de espesor en nuestras fachadas. Y por este motivo es por el que Placo, que ya disponía de una serie de soluciones para intervenir en los muros de fachada, amplía esta gama de soluciones. Evidentemente, este incremento de aislamiento en los muros de fachada, aunque las tecnologías avanzan, tiene también mucho que ver con la calidad del aire interior en los edificios. Vamos hacia el diseño de unos edificios cada vez más estancos, en los que, bueno, pues las renovaciones de aire persiguen el que también haya la menor cantidad de fuga de calor o de intercambio térmico con el exterior. Con lo cual es otro aspecto que incluimos en los próximos años, va a cobrar mucho valor, el cuidado de la calidad del aire interior de nuestros edificios. ¿Qué soluciones aporta Placo para poder atender estos nuevos retos, estas nuevas exigencias del Código Técnico de la Edificación? Dos grandes grupos de soluciones. En primer lugar, soluciones, insisto, que ya disponíamos para aislar los edificios por su interior. Hablamos de las soluciones de trasdosado que todos conocemos, con placas de yeso laminado, bien estándar, bien placas de yeso laminado con requisitos o con prestaciones especiales frente a la humedad, que hemos evolucionado también con dos nuevos productos de mayor resistencia a la humedad, como es nuestra placa Aquarock, nuestra placa Glassrock H, y para aquellos trasdosados que al mismo tiempo tienen que cumplir una prestación contra el fuego, bueno, pues los sistemas Placofire basados en las placas resistentes al fuego. Recientemente también y alineados con la normativa acústica, todas las soluciones Placosilans basadas en las placas acústicas Placophonic y los trasdosados de alta durabilidad, buscando también el intentar que la renovación de estos paramentos se demore en el tiempo lo más posible. Un edificio con una larga vida útil también contribuye a un mejor medio ambiente, ya que bueno, pues no hay que demoler, no hay que renovar ese edificio. Hablaríamos de nuestras soluciones Placoforce, soluciones muy resistentes al desgaste, a los impactos, basados en nuestras placas Placo Impact. Pero sin duda dentro de este gran grupo de soluciones de trasdosado, la solución más innovadora es la que incorpora nuestra tecnología ActiveAir. Como decía,
nuestros edificios, debido a ese incremento del aislamiento, van a ser cada vez más estancos. La calidad del aire interior va a estar controlada seguramente por dispositivos que reutilizarán el aire interior del edificio y que, bueno, pues aunque poseen filtros, van a poder controlar difícilmente cierto tipo de sustancias que incorporamos permanentemente en el interior de nuestros edificios con productos de limpieza, con mobiliario, con nuestras propias prendas de ropa. La tecnología Activer, incorporada a nuestras placas de yeso laminado y que podemos aplicar tanto en techos como en travesados, como en paredes, en el interior de los edificios, consiste en, bueno, pues una serie de aditivos, una tecnología incluida en nuestras placas que lo que hacen mediante un proceso químico es absorber y transformar en sustancias inocuas que quedan fijadas en el interior de estas placas durante un tiempo estimado de vida de 50 años para esta tecnología, todas estas sustancias, eliminándolas del ambiente y contribuyendo, por tanto, a la calidad del aire en el interior de los edificios. Vemos aquí uno de los ensayos que disponemos de estas placas, de esta tecnología Activer, y vemos cómo un ambiente saturado con distintas sustancias nocivas para la salud, como comentaba, y que incorporamos periódicamente para el mantenimiento o la dotación de estos edificios en su interior, vemos cómo transcurrido 3 días conseguimos una reducción de un 70% en la concentración de esas sustancias y a los 10 días prácticamente eliminamos la presencia de esos componentes orgánicos volátiles en el ambiente interior de los edificios. Tecnología Activer, como comentaba. En cuanto al aislamiento térmico que ofrecen estas soluciones, bien, pues el aislamiento térmico de los trasdosados depende en gran medida del espesor de las placas que utilicemos, pero mayormente del espesor que dotemos a la cámara de ese trasdosado y el material aislante en forma de lana mineral, por ejemplo, que podemos incluir en su interior. Vemos aquí un pequeño estudio de algunas referencias, algunas soluciones, tanto para obra nueva como para obra de rehabilitación. Y vemos, bueno, como apuntaba ese cuadro inicial que les presentaba, cómo en función del espesor vamos cumpliendo con el objetivo que nos marca en transmitancia el nuevo documento para obra nueva y para rehabilitación. Ven esos espesores de 14 centímetros, 12 centímetros para el cumplimiento en todas las zonas y como cuando hablamos de zonas D y E estamos hablando siempre de aislamientos de en torno a 12-14 centímetros con independencia del producto que utilicemos para obra nueva, mientras que bueno, los espesores siguen siendo razonables o dentro del orden de magnitud que todos teníamos previstos para los traslados por interior cuando hablamos de rehabilitación. 5,4 centímetros cumplimiento en todas las zonas climáticas. En lo que se refiere al sistema constructivo del trasdosado, no existe ninguna incompatibilidad con esta normativa. Disponemos de perfiles de entramados de hasta 15 centímetros de ancho que pueden albergar fácilmente estos espesores. Pero obviamente está en el proyectista el valorar si con esta exigencia la mejor de las soluciones está en aplicar todo el aislamiento por el interior de los edificios o pasar a este otro grupo de soluciones por el exterior, o bien compartir ambos espesores de aislamiento por el interior y por el exterior. Y así Placo evoluciona presentando ya desde el año pasado nuevas soluciones para el exterior de los edificios. Soluciones de fachada que denominamos dentro de la gama Placoter. Placoter son las soluciones de fachada de Placo y en la que, bueno, pues me ha parecido interesante destacarles esta solución, Placoter V, que es una solución
de fachada ventilada, solución que aplicaremos por el exterior de los edificios, bien para renovar en rehabilitación, bien para compartir o aplicar ese gran espesor de aislamiento que nos exige la normativa para los edificios de nueva construcción. Es una solución que, como el caso del trasdosado, nos va a incrementar el aislamiento térmico de la solución, nos va a mejorar, obviamente, el aislamiento acústico y que veremos también cómo nos va a permitir obtener una nueva estética para el edificio al tiempo que resuelve distintas patologías que pueden darse relacionadas con la humedad. Como novedad, destacar que es una solución de fachada ventilada. Las soluciones de fachada ventilada que conocen los proyectistas, por lo que vamos viendo a lo largo de este año ya de vida de la solución, son soluciones conjuntas, generalmente con elementos prefabricados, placas de distintas dimensiones, pero conjunta en sus perímetros. La novedad de Placoter V es que es un sistema de revestimiento continuo. Es un sistema de revestimiento sin juntas, en el que, bueno, pues una vez planteada un sistema de perfilería, como vemos aquí en este edificio, colocaremos el aislamiento, bien en forma de lana mineral, bien en forma de mortero termoaislante, y a partir de aquí aplicaremos sobre las placas exteriores, en principio nuestras placas Aquarock, por ejemplo, placas cementosas, una serie de acabados con morteros para, como decía, regenerar ese edificio o, bueno, generar la envolvente en el muro de fachada de ese edificio de nueva construcción. Ventajas de esta solución Placoter V en relación a las fachadas ventiladas o en relación a los sistemas de aislamiento por el exterior convencionales que todos conocemos. Bien, como toda fachada ventilada, presenta una cámara ventilada por la que va a darse un flujo de aire que va a apoyar adicionalmente al efecto que el aislamiento que reviste el muro original o el muro de obra nueva tiene. De tal manera que en verano, lo que va a hacer esa corriente de aire va a ser refrigerar la envolvente del edificio, de tal manera que refrigerando a través de la ventilación de la cámara y incrementando el aislamiento con ese aislamiento que colocamos por el exterior, vamos a mejorar la demanda energética o vamos a reducir la demanda energética cara al aire acondicionado de los edificios. Y en invierno, esa cámara ventilada, que como decía está menos expuesta por ser el revestimiento continuo, nos va a servir de colchón de aire que va a sumar su eficacia al aislamiento térmico que hemos aplicado a la fachada, mejorando y reduciendo igualmente la transmitancia térmica del muro en invierno. Al mismo tiempo, ese revestimiento continuo va a impedir que la radiación solar incida sobre el muro original, de tal manera que tenemos como un gran toldo dispuesto sobre el edificio, reduciendo el recalentamiento de la fachada en verano. Al no existir esas juntas y ser un revestimiento impermeable, lo que vamos a conseguir es que la humedad no llegue en ningún caso al muro original, atajando cualquier problema de humedad que tuviese el muro a rehabilitar. Y por último, es un sistema, veremos ahora los componentes, basado en elementos de alta durabilidad, una estructura en base aluminio muy ligera, que lo que pretende es no comprometer el muro existente con cargas adicionales y al mismo tiempo prestar un entramado expuesto a una corriente de aire exterior que tenga una alta durabilidad. En cuanto al aislamiento térmico, bueno, pues evidentemente, como en el caso de los trasdosados, dependerá del tipo de cerramiento original que disponga la solución. Y tenemos aquí un cuadro obtenido, por ejemplo, con uno de los paneles de lana mineral que podemos incluir en su interior. Vemos cómo, bueno, pues solamente prestando el aislamiento térmico a este elemento, o sea, dotando la fachada de aislamiento térmico en este elemento de fachada ventilada, podemos conseguir, bueno, pues con 12-14 centímetros
niveles de aislamiento térmico de las instancias muy inferiores a las que nos exige incluso para los edificios de nueva construcción la nueva normativa, y cómo pues con aislamientos de 6-8 centímetros estamos cumpliendo en gran parte de las zonas climáticas. Como apoyo para el dimensionamiento de estas soluciones, al final de la presentación yo les dejaré mi contacto a través de nuestro departamento de atención al cliente, tienen ahí los teléfonos también. Disponemos de unas reglas de cálculo rápido de espesores de aislamiento, tanto para la normativa del documento básico de edificación español como para la normativa portuguesa. Están disponibles a través de nuestro departamento de prescripción. Como decía, componentes de alta durabilidad. Aquí tenemos un listado de todos los componentes que componen o que forman ese entramado y esa solución Placoter V. Soluciones en aluminio. Destacar también, en el caso de los elementos que identificamos como ménsulas, los que soportan la estructura y anclan la estructura al muro existente, ese elemento rojo que se ve claramente es un elemento de aislamiento, es un elemento que impide la transmisión térmica a través de la perfilería hacia el muro existente, de tal manera que todavía es más eficaz la solución. Y pues todos ellos, como decía, basados en acero inoxidable o las fijaciones, en el caso de los tornillos, acero inoxidable, y en el caso de la perfilería, aluminio. Veremos ahora por qué. Elementos de morteros de acabado para la decoración y dar una amplia gama de posibilidades al proyectista a la hora de rediseñar esa fachada. Y la placa Aquarrock, una placa cementosa de altas prestaciones frente a la humedad, de altas prestaciones mecánicas para generar esa nueva envolvente del edificio. ¿Y por qué aluminio? ¿Por qué Placo apuesta en la subestructura de aluminio de alta resistencia para su fachada ventilada? Bien, no me voy a detener mucho, pero tenemos aquí un primer cuadro en el que podemos ver esa norma que nos define cuánto espesor de recubrimiento se perdería anualmente en los perfiles expuestos al exterior en función de la corrosividad de los ambientes. Y en este cuadro vemos, para los distintos grados de corrosividad, la durabilidad en años. Cuando hablamos de perfiles para fachada, el mercado presenta dos tipos actualmente de perfiles. Perfiles de acero con un galvanizado 275 y perfiles de acero con un galvanizado 450 que presentan 20 y 32 micras de recubrimiento respectivamente. Vemos que nos encontramos en la parte baja de la tabla y vemos cómo, pues en estos casos, cuando hablamos de corrosividades de C4, C5, incluso C3, asegurar un comportamiento sin riesgo más allá de los 10 años, pues es limitado. Por este motivo es por el que Placo, en la definición de la solución, apostó directamente y únicamente por la estructura de aluminio. Como decía, una amplia gama de morteros de acabado para obtener pues infinitas combinaciones que le permitan al proyectista generar diseños pues tan contemporáneos como este que vemos en la imagen para los edificios nuevos, o lavar la cara, cambiar totalmente la estética de los edificios en la rehabilitación. Al mismo tiempo que aislamos térmicamente el edificio, también conseguimos nuevas fachadas y nuevos diseños para nuestro edificio. Por último, y en cuanto a la puesta en obra, un sistema que al instalador le cuesta poco, que le gusta, por ciertas singularidades que incorporan los elementos de anclaje, que permiten pues la alineación sencilla de toda la estructura, la colocación del aislamiento. Partiríamos con la colocación de esos elementos de anclaje, posteriormente colocaríamos el aislamiento en continuo y después los perfiles verticales a los que atornillaríamos esas placas exteriores Aquarrock. A partir de aquí, con la gama de morteros
que he resumido anteriormente, realizaríamos el tratamiento de juntas, la base de mortero armada con mallas, que da ese revestimiento continuo e impermeable a la solución, y por último el acabado decorativo, bien con un mortero acrílico, bien con un estuco flexible. Algunas imágenes de obras ya realizadas, como por ejemplo, bueno, pues obras como esta Multicomfort House de la zona de Levante, con unos requisitos de aislamiento térmico muy elevados, en los que, bueno, pues nuestra fachada sirvió al cumplimiento de sus objetivos térmicos. Viviendas de tipo unifamiliar, también resueltas con esta solución. Y, bueno, pues viviendas también en bloque. Aquí vemos concretamente una rehabilitación actualmente en curso de un edificio. Bueno, no he podido traer todavía el resultado final porque, como digo, estamos en fase de rehabilitación, pero aquí tenemos el origen del edificio. Lo que vamos a obtener es un edificio adaptado a la nueva normativa, a la nueva exigencia de consumo energético, y al mismo tiempo seguramente pues una estética mucho más mejorada del edificio que la que teníamos. Bien, por mi parte nada más. Espero que haya sido breve, espero que haya sido sencilla la explicación de lo que pretendía, y mucha más información, evidentemente, como siempre, de nuestras placas Activer para calidad de aire en el interior de los edificios, o nuestras fachadas Placotear en nuestra página web. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Ha sido como has descrito, de manera que perfecto. Nos han llegado algunas preguntas. Si te parece, seguimos la misma línea y las dejamos para el final de la jornada. ¿Vale? ¿Correcto? Bien. Sí, sí. Perfecto. Pues entonces vamos a pasar al turno de CIPE, y a continuación pues resolvemos algunas de las cuestiones que nos habéis hecho llegar, tanto para el ponente de Control Glass como para el ponente de... Vale. Vamos a... Bueno, por parte de CIPE, queríamos explicar en el día de hoy el programa CIPE-CADMEP, concretamente cómo resolver la parte del nuevo DBH0 y el nuevo DBH1. Como hacemos en otras ocasiones, recordar a aquellos asistentes que el producto que hemos visto, tanto de Control Glass como de Placo, lo podemos llegar a visualizar en generador de precios, hacer las comparativas, por ejemplo, para comprobar resultados de transmitancia térmica, de factor solar, y obtener los precios correspondientes a cada una de las combinaciones que hemos definido. Esto podemos hacerlo tanto a través del generador de precios online, que es generadordeprecios.info, como a través de la instalación del propio CD dentro del apartado de gestión generador de precios. Sería la versión offline, ¿no? Que, por ejemplo, podemos encontrar este sistema de Placo que hemos visto, que nos ha explicado ahora mismo Sergio, con cada una de las composiciones que nos permite desarrollar. Por ejemplo, separación entre montantes, los distintos espesores de aislamiento, láminas, y en función de esa información obtener tanto el precio global como cada uno de los unitarios, información del pliego de condiciones, información de control de calidad, los residuos generados por esta unidad de obra, las emisiones de CO2 en fase de fabricación y en fase de construcción, y toda la documentación de seguridad de salud que utilizaremos del mismo modo en el módulo de estudio de seguridad de salud. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar ya con el tema que nos atañe hoy. En el día de ayer explicamos el funcionamiento de este programa, Estudio de Rehabilitación Energética, enfocado a edificios existentes. Comentábamos que podíamos llegar a desarrollar o a introducir un edificio existente y aplicarle medidas de mejora gracias a la conexión con ese generador de precios. Desde este programa podemos llegar a utilizar el sistema Placoter y comprobar la eficiencia de este sistema constructivo de cara a analizar la amortización económica y energética en un edificio existente. En el día de hoy vamos a trabajar con el programa CIPE-CADMEP, que va enfocado principalmente a edificios nuevos. Entramos a CIPE-CADMEP. Para aquellos que no lo conozcan, es un programa
gráfico que permite desarrollar un modelo 3D sobre el cual vamos a trabajar pues tanto a nivel térmico como acústico como para la definición de distintas instalaciones, de incendio, fontanería, salubridad, electricidad, iluminación, etc. Aquí vemos una imagen de ese 3D. Pero normalmente trabajaremos en una vista 2D. Como comentaba, en la parte inferior aparecen una serie de pestañas, de manera que en cada una de esas pestañas vamos a poder trabajar ese sistema, esos sistemas de instalaciones. En este caso vamos a trabajar en la pestaña de estudio térmico y concretamente vamos a, si entramos en datos generales, desarrollar un cálculo con el nuevo H1 que ya nos ha explicado Sergio, que entró el año pasado, y el nuevo H0, que no existía anteriormente. Hasta el día de hoy, hasta esta entrada en vigor de la nueva normativa térmica, se podían llevar a cabo la justificación del H1 de dos maneras, mediante un procedimiento simplificado, mediante un cálculo general a través de la herramienta de LIDER. Una de las principales novedades que han aparecido con la entrada en vigor de esta nueva norma es que se especifica que este HE no establece la obligatoriedad de emplear una herramienta oficial. Es decir, exige que se utilice un procedimiento, pero no es necesario llegar a utilizar ese LIDER. De hecho, el LIDER ha pasado a llamarse herramienta unificada y nos permite resolver tanto el H1 para edificación residencial como terciario, así como el H0 para edificación residencial. La normativa establece que para terciario es necesario tener una calificación energética de B para llegar a cumplir lo que es el H0. En ese sentido, desde CIPE también podemos llegar a resolver esos mismos casos. H1 para residencial y terciario y H0 para residencial. Va a ser difícil explicar en 15 minutos que quedarán aproximadamente todas las novedades que se han introducido sobre esta nueva normativa, pero vamos a ver unas pinceladas simplemente pues, para conocer cómo funciona el programa. Bueno, en este caso vamos a encontrarnos con una obra de ejemplo, es una vivienda unifamiliar que está resuelta a la antigua usanza con aislamientos de 4 centímetros, con carpintería sin puentes térmicos de un 464, etc. Vamos a ver pues, esas mejoras que tendríamos que llevar a cabo para hacer que cumpla un edificio de estas características. Y mientras tanto vemos cómo funcionaría el programa. Bueno, en primer lugar, si nos vamos, como comentaba, a datos generales, activamos el cálculo del H1 2013 y nos permite llevar a cabo pues, una serie de utilizar perfiles de uso distintos, bien mediante el procedimiento, los utilizados por LIDER Calendar o bien mediante lo establecido en el HE, y utilizar el número de renovaciones hora de lo que hemos calculado en salubridad o bien introducir una serie de valores. En este sentido es bastante flexible de cara a las necesidades del usuario. Vamos a dejar lo que viene por defecto y en cuanto al H0 vamos a verlo a continuación. Por la experiencia que tenemos en soporte, las horas que hemos recibido y demás, si cumplimos lo que es el H1, seguramente cumplamos lo que es el consumo, ¿no? También el H0. Vamos a calcular para ver lo que nos dice esta obra, ¿no? Vemos que nos aparece un error, como es lógico, nos dice que el edificio no cumple la demanda de calefacción, ni la demanda de refrigeración, ni el consumo energético. De hecho, se va por una gran diferencia. Demanda de calefacción tenemos 34,4 kilovatios hora metro cuadrado año, cuando lo exigido son 15 kilovatios hora metro cuadrado año. Una de las principales virtudes de este programa es que, una vez calculado, podemos generar toda la documentación de ese documento justificativo. En este caso aparecerá un no cumple. Pero la principal ventaja es que podemos analizar con detalle el motivo de por qué no cumple. Como vemos aquí, especifica que la demanda es superior a la exigida por la norma, pues, para el emplazamiento en el que nos situamos. Vamos a explicar de una forma muy rápida un posible procedimiento de cómo actuar en estos casos. Bueno, nos aparece gran cantidad de información, como vemos aquí. Lo recomendable, por la experiencia que tenemos, sería irse al apartado de modelo de cálculo del edificio. Aquí nos aparece que el edificio se ha definido en Alicante, con lo que es una zona climática B. Todo esto lo calcula de forma automática el programa.
Y si nos vamos al apartado de descripción geométrica y constructiva del modelo de cálculo, nos van a aparecer tres apartados. Uno en el que se especifican los elementos constructivos pesados con lo que es el porcentaje respecto al total de pérdidas del edificio. Vemos que en este caso el 52. Si seguimos hacia abajo nos aparecen los elementos constructivos ligeros, que tienen un porcentaje de 28. Y si seguimos más hacia abajo, los puentes térmicos, que tienen un porcentaje bastante elevado de 27. Aquí nos hacemos ya una idea de por dónde estamos perdiendo energía, ¿no? Vamos a analizar cada uno de esos apartados con más detalle. Por ejemplo, en este apartado, una vivienda unifamiliar, nos aparecen todos los elementos constructivos que tenemos y si nos fijamos en esta columna, transmitancia térmica, vemos cómo aparecen valores de 0,58, 0,57. Con esta nueva normativa no tendría ya sentido trabajar con valores de transmitancia térmica mayores a 0,40, a no ser que sean elementos muy pequeños. De manera que queda claro que tenemos que actuar sobre estos elementos. Si nos fijamos en la pérdida de energía, pues vemos cómo llegan a valores bastante importantes, de 700 kilovatios hora año y demás. Podemos seguir analizando, la fachada es uno de los principales problemas, tenemos también en la cubierta un elemento de 0,64, pero como la superficie es 1 metro, pues tampoco nos va a perjudicar en gran medida. Tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no?, que nos va a ayudar, digamos, a optimizar el diseño. Bueno, pues esta sería la primera actuación. Vamos a seguir viendo, si acaso, los elementos constructivos ligeros, ya que tenemos con nosotros al ponente de Control Glass y seguramente nos puede ayudar. Bueno, pues vemos aquí cómo también existen transmitancias térmicas bastante elevadas y hay una pérdida de energía bastante elevada, elementos de protección solar que nos pueden perjudicar o no. Tendremos que actuar también y sobre los puentes térmicos, pues así a priori vemos cómo existe un puente térmico con una longitud de 26 metros y algunos con valores pues bastante importantes que podemos llegar a definir. No he comentado anteriormente que en el último apartado de cada uno de los documentos se explica el procedimiento utilizado por el cual podemos llegar, mediante esta herramienta, a justificar el cumplimiento del H1 y el H0. En este caso nosotros utilizamos la normativa UNEN-ISO internacional, la 13790. Y se especifica que va a cumplir todos los requisitos impuestos en el capítulo 5 del H1 y del H0. Todo lo que se define en este apartado, digamos que lo cumpliríamos. Bueno, pues una vez hecho ese primer análisis, vamos a empezar a intervenir sobre el edificio. Vamos a editar estos cerramientos. Bueno, pues, por ejemplo, vamos a trabajar con el generador de precios, con las soluciones que nos dan. Nos vamos a un caso de fachada ventilada, por ejemplo, de placas cerámicas. En este caso no tenemos para obra nueva el sistema de placo, pero lo introduciremos. Por ejemplo, sistema levantina. Y como nos comentaba anteriormente Sergio, pues hay casi que triplicar esos aislamientos. Pues vamos a colocar un aislamiento de 80 milímetros. E incluso, pues con esta hoja principal podemos dejar la que viene por defecto y vamos a introducir, pues por ejemplo, un traslosado de placa, ¿no?, con un aislamiento entre montantes de este espesor. Aceptamos. Vemos que teníamos anteriormente 0,58 de transmitancia térmica. Y al aceptar, pues ya nos dice que nos vamos a un valor de 0,23, que ya sería algo admisible. Aceptamos y ya automáticamente se ha modificado el cerramiento de esta vivienda unifamiliar. Por hacer algún análisis, por la experiencia que tenemos, la mayoría de los casos que se generan error con este cálculo de la normativa son por temas de calefacción. Es muy habitual. Es bastante más difícil llegar que cumpla la normativa en casos de vivienda unifamiliar en comparación con edificaciones de plurifamiliares, probablemente por el tema de compacidad de lo que es la geometría del edificio. Pero bueno, vamos a ir poco a poco resolviendo estos temas. Vamos a intervenir en las ventanas, en los huecos. Tenemos definido un acristalamiento de 464, que es bastante básico, del fabricante Control Glass. Bueno, pues vamos a ver cómo modificar y cómo jugar con ese modelo hasta pues, llegar a cumplir esa normativa. Vemos cómo aquí tenemos ese 464 y una de las herramientas que a mí personalmente más me gusta es cómo, pues, definiendo automáticamente aquí un espesor de 6, 10, 8, vemos cómo
al instante se modifican los datos reales de cálculo, el factor solar, la transmitancia térmica, cómo se va a ir mejorando y cómo se va a ir comportando esa solución, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a definir 8, 10, 10 y una solución que viene siendo también bastante habitual es trabajar con gas argón en lugar de aire, pero bueno, en este caso pues vamos a dejarlo vamos a trabajar con gas argón en esa cámara de aire. Si nos fijamos, ese gas reduce la transmitancia térmica, pero no interviene en lo que es el factor solar. En este caso, el factor solar, nos comentaba Alejandro que, bueno, la definición que ha hecho es la cantidad de calor que entra al edificio y es un factor clave. Según el problema que tengamos, si es respecto a la demanda de calefacción o respecto a la demanda de refrigeración, nos puede interesar que ese factor sea elevado o reducido. En este caso, pues vamos a dejar este que viene, 71%, y si tenemos que intervenir sobre él, pues tenemos otras tipologías de vidrios, de control solar, o bien de baja emisividad térmica, si queremos reducir la transmitancia térmica. Digamos que esta selección que hemos hecho es un factor bastante importante a la hora de hacer el cálculo. Y luego en carpintería, pues vamos a modificar esta carpintería también, de 140% a bisagrado oscilobatiente de aluminio, y como comentábamos anteriormente, pues vamos a colocar una con rotura de puente térmico, porque ya va siendo hora de utilizar este tipo de ventanas y con las dimensiones que tenía anteriormente. Aceptamos, aceptamos y aceptamos. Bueno, vamos a ver si con estos cambios se modifica algo. Teníamos 34,4 y 20 de refrigeración. Vamos a darle a calcular y a comprobar ese análisis si lo hemos mejorado, ¿no? Nos llegan algunas preguntas. A mí me gustaría responder todas ellas con detalle. Luego veremos si podemos analizar alguna. Mientras calcula, recomendar, pues, si alguien quiere entrar en más detalle en este cálculo, el responsable del programa hizo hace unas semanas una presentación que está colgada en nuestro canal de YouTube, limitación de demanda energética y consumo de energía conforme al GTDH1. Sería recomendable porque aquí van a entrar en más detalle en todo lo que es ese cálculo. Nosotros nos vamos a quedar en una parte más superficial. Pero bueno, creo que puede ayudar a entender el funcionamiento del programa. Está calculando. Para hacer este cálculo, como es lógico, hemos hecho una definición de los elementos constructivos y una definición de los recintos. El programa, o sea, el HE, va a generar un espacio térmico, una estancia térmica, por cada una de las viviendas de un edificio residencial. En este caso solo tenemos uno. Bueno, pues ya calculado, nos sigue saliendo un error, pero vemos cómo ha desaparecido el error por demanda de refrigeración, pero sigue apareciendo el error por demanda de calefacción, aunque estamos ya más cerquita, 21,9 kilovatios hora metro cuadrado. Bueno, vamos a suponer que ya hemos hecho todos los cambios que podíamos hacer de cara a esa envolvente térmica, con lo cual, bueno, pues ya hemos analizado lo que es la descripción geométrica y constructiva de ese modelo de cálculo. El siguiente apartado que tendríamos que hacer es, ya vemos aquí esos resultados que comentábamos, sería analizar, bueno, pues otros factores por los cuales estamos perdiendo energía. En el punto 1.3 nos aparece una gráfica que es muy representativa, que hace referencia al balance energético anual del edificio, donde se especifica pues la energía perdida o ganada por transmisión térmica, por acoplamiento térmico, por ventilación, etc. De manera que de un simple vistazo podemos visualizar pues cómo está la parte en la que perdemos energía, la parte inferior, y la parte superior, los elementos o las energías que gana ese modelo, ¿no? Vemos cómo este elemento, esta franja verde, supone un valor muy importante que hace referencia al QVE y podemos ver que hace referencia a la energía intercambiada por ventilación. En caso de unifamiliares se están dando bastante a menudo que es necesario llevar a cabo un control de esa energía de ventilación. Ahora veremos cómo podemos actuar y ver si de este modo cumplimos. Comentar también que aparecen otras gráficas que son muy interesantes, que hacen referencia, por ejemplo, a la demanda de refrigeración y calefacción en función del mes, así como en función de la hora del día. Vemos cómo nos refleja esta gráfica la demanda diaria superpuesta de calefacción y nos pueden ayudar a intervenir.
del mismo modo una evolución de las temperaturas teniendo en cuenta la temperatura exterior e interior. Bueno, del mismo modo pues aparecen gráficas representativas de todos los valores y podemos entrar en mucho más detalle para saber dónde hay que actuar. Vamos a hacer intervenir de esa manera que hemos comentado. Dentro del apartado de datos generales, H1, tenemos la opción de utilizar sistemas de ventilación de las viviendas con recuperación de calor. Como comentaba, es un tema que pues, se están dando en bastantes ocasiones. Vamos a considerar, por hacer un cálculo rápido, que existe una eficiencia térmica del 65% y comprobar cómo entiendo que de este modo ya el programa cumplirá esa exigencia. Vale, me comentan que no se ven algunas diapositivas, no sé si hay algún problema con la visualización, espero que no, porque nadie más nos ha hecho llegar esa información. Pero bueno, vale, parece que funciona. Bueno, vemos como ya ha desaparecido ese error y si nos vamos al documento, el H1, bueno, si alguien tiene algún problema con la conexión, agradeceríamos que nos lo hiciera llegar. Si se ve correctamente, también lo agradeceríamos que nos informaran que todo funciona correctamente. Vale, perfecto. Bueno, pues ya vemos cómo en este documento, perfecto, muchas gracias, nos aparece que cumplimos la demanda de calefacción y demanda de refrigeración y vemos cómo en esa gráfica se ha reducido en gran medida lo que es ese color verde, ¿no? Podemos seguir actuando sobre el resto de elementos, pero bueno, esto es algo que tendríamos que ir analizando poco a poco. Vamos a ver con más detalle el H0. En este caso, para el H0 no hemos definido ningún sistema técnico de aporte al edificio, con lo cual el programa va a coger los sistemas que establece la normativa de referencia. Lo lógico sería aquí hacer la definición de qué sistema de ACS vamos a tener. Seguro tendremos un sistema de ACS y si tenemos de calefacción y refrigeración, pues qué sistemas con qué rendimientos y qué número de equipos, etcétera, vamos a introducir en nuestro edificio, ¿no? Si hacemos el cálculo con esos valores por defecto, veremos cómo nos aparece, ya ahora generamos el documento del H0, en el punto, esto lo explicaremos más adelante, descripción de los sistemas de aporte al edificio, nos aparecerán los valores de referencia, los equipos de referencia que considera la normativa. Para calefacción y refrigeración se utilizaría, calefacción y ACS gas natural y para refrigeración electricidad. Y bueno, este tema del H0 vamos a verlo con otra obra que tenemos por aquí ya calculada con sistemas. Se trata de una obra plurifamiliar y hacer un pequeño análisis de la información que genera. Vamos a abrirlo. Y con esto vamos ya a finiquitar lo que es esta presentación. Vale, ya está abierta. Vamos a hacer el cálculo. Ya lo tenemos calculado. Y vemos cómo dentro del H0 lo que nos va a generar el programa va a ser una nueva gráfica en la que se hace referencia a la demanda del edificio y los sistemas que van a responder a esa demanda, con lo cual el consumo final. Esta gráfica hace referencia a esa información, ¿no? Si nos fijamos, pues aparecen en la parte superior una demanda que aparece en dos columnas. La columna de la izquierda o la franja de la izquierda hace referencia a la energía final, mientras que la franja de la derecha hace referencia a la energía primaria equivalente. Es decir, se hace mediante un factor de conversión esa conversión que es con el valor con el que vamos a trabajar. Podemos fijarnos que pues, en verde aparece la energía renovable, que es algo que no tiene en cuenta, es algo que no llega a limitar la normativa del H1. Lo que nos limita es el consumo de origen no renovable. Bueno, pues viendo esta gráfica podemos analizar esos consumos, podemos ver cómo en este caso para la refrigeración, para contrarrestar la demanda de refrigeración, se utiliza un equipo con electricidad y la conversión de lo que es la energía final a la energía primaria equivalente es mucho mayor, con lo cual es más desfavorable.
En la parte inferior nos aparece pues eso, la demanda de calefacción, la demanda de ACS, que es prácticamente continua a lo largo del año, y la demanda de refrigeración. Estos datos que vemos en la gráfica los vemos también en una serie de tablas mediante un cálculo mensual. Y la idea sería intervenir, pero como ya comentaba, si trabajamos sobre si cumplimos el H1, es muy probable que ese H0 también lo lleguemos a cumplir. Nos siguen apareciendo información sobre un resumen de la demanda por cada una de esos espacios térmicos, de esas viviendas, y pues la demanda de ACS y el global, ¿vale? Con cada uno de los combustibles utilizados y el calor específico y toda esta información. Desde aquí, si queremos entrar en mucho más detalle, podemos exportar al programa Cipeterm. Ese programa Cipeterm es un programa no gráfico que incluye toda la información, todo el motor de cálculo que ha utilizado CIPECADMED para hacer esa justificación de la normativa. Aquí podemos visualizar el modelo del edificio con todas las variables que se han tenido en cuenta en ese cálculo y llegar a modificar algunas que no hemos podido llegar a editar en CIPECADMED. Es decir, si queremos entrar a un nivel experto y ajustar el edificio en su mayor medida posible, podríamos exportar a este programa no gráfico y desde aquí obtener, del mismo modo, esos listados finales de demanda energética y de consumo energético, tal cual nos aparecían en CIPECADMED. Bueno, espero no haberles aburrido mucho, que al menos haya quedado claro la forma de trabajar de CIPE, la forma de justificar este cálculo. Y si les parece, vamos a retomar las preguntas que se han quedado en el tintero. Alejandro, Sergio, ¿estáis por ahí? Hola, buenas. Hola Pablo, yo soy Alicia. Alejandro ha tenido que ausentar un momento. Perfecto, Alicia. Seguro que nos puedes ayudar tú también. A ver. Bueno, vamos a ver algunas de las preguntas que han quedado, que nos han hecho llegar en la parte de Control Glass. Hace referencia a, por ejemplo, si tenéis láminas para colocar en los vidrios existentes para reducir la radiación solar. Es decir, si distribuís ese tipo de producto también. No, lo que son vinilos de control solar nosotros no solemos colocar. Sí que es verdad que lo que ha explicado Alejandro, el vidrio Solar Control Glass, sí que es una lámina, pero que está dentro del vidrio laminado, ¿vale? Entonces es vidrio PVB de control solar y vidrio. Entonces da unas características bastante interesantes en cuanto a transmisión luminosa, como ha comentado Alejandro, un factor solar bajito y una de sus principales características es que la reflexión es muy baja. Entonces, para aplicaciones tipo establecimientos donde se quiere hacer una exposición, donde quieres ver bien el producto que tienes expuesto, es muy interesante porque te filtra el calor sin quitarte ese efecto espejo que hacen algunos vidrios de control solar. Perfecto, queda claro, Alicia. Otra pregunta que nos hacen es si habéis notado alguna diferencia en la demanda de vidrios por motivos de esta nueva normativa. Pues bueno, sí que llevamos notándolo en estos últimos años. Prácticamente ya no hay obra en la que no se especifique con vidrio de baja emisividad. Ahora mismo se prescribe mucho con low, con baja emisividad básica, pero ahora incluso, sobre todo vidrios con altas prestaciones tipo el Guardian Sun, se están prescribiendo bastante también, o sea que sí que lo estamos notando. Perfecto. Y tenemos un par de preguntas más que hace referencia a ¿qué es un vidrio fotovoltaico? No sé si nos podrías ayudar en eso también. Sí, mira, es que hay una tecnología muy, bueno, no es tan novedosa, porque es bastante antigua, es lo que se utilizaba antaño, por ejemplo, en las calculadoras solares, ¿vale? Es la tecnología de capa fina, el silicio amorfo.
Es una deposición de silicio sobre la base de vidrio. Entonces, nosotros lo que hacemos es transformar vidrio conductivo y lo laminamos para darle seguridad al vidrio. Esta tecnología, la verdad es que es muy interesante porque para fachada es óptima, ya que capta la energía solar para diferentes tipos de ángulos de inclinación, ya que capta la luz difusa, y entonces nos es muy apropiado porque en realidad nosotros vendemos vidrio y entonces, pues bueno, estamos ahora mismo en pleno desarrollo de esta tecnología y ya te digo, hay muchas diferentes variantes como que podemos hacer ese tipo de vidrios con diferentes semitransparencias para ponerlos en partes vistas tipo muro cortina, ventanales y demás, o bien opaco para ponerlo para revestir partes ocultas o diferentes medidas, o sea, hay un sinfín de variantes y de potencias eléctricas. Pero no sería transparente, ¿no?, con esta película. No, a ver, no es una película en sí, ya te digo, es una deposición como si fuera una deposición de capa, ¿vale? Lo que pasa es que es algo más oscura y la verdad es que da bastantes ventajas en cuanto a que tiene un factor solar importante, ¿vale? Lo que pasa es que lo que se hace es hacerle como una especie de serigrafía para darle semitransparencia, ¿vale? Cuanto más semitransparencia tenga el vidrio depositado de capa, pues entonces menos potencia eléctrica te va captando. Cuanto más opaco sea, pues mayor potencia eléctrica. Entonces, ya te digo, pero la ventaja sobre todo es que es adaptado para fachada, ya que capta sin inclinaciones como pueden ser el producto cristalino o policristalino, que si no lo pones a una inclinación adecuada, pues no capta, no tiene un rendimiento óptico. En este caso, aunque lo ponemos a 90 grados, el rendimiento es bastante óptimo. Perfecto, pues y una anotación que nos hacen es que les interesaría conocer temas de precios. En ese sentido, comentar que en el generador de precios, seleccionando la distinta tipología de vidrio de Control Glass, aparece un precio de referencia que les podría servir. Aún así, seguro que están dispuestos a recibir pues eso, ofertas para enviar el valor de pedidos, ¿no? Entiendo, Alicia. Sí, sí, claro. Nosotros somos fabricantes, somos transformadores y nuestra empresa no instala. Tenemos bueno, nuestros clientes son instaladores, entonces en cualquier momento que nos podáis transmitir vuestro proyecto, lo canalizaremos a través de nuestros clientes, ¿vale? Para daros un mejor servicio, ¿vale? Pero bueno, si queréis, puedo transmitir nuestro correo electrónico y demás y sin problema nos podéis pasar vuestras dudas, ¿vale? Perfecto. Pues estas son las preguntas que hemos recibido. Muchas gracias, Alicia. Vamos a pasar al turno de Sergio. Sergio, no sé si estás por ahí. Sí, sí, eso. Sergio, vale, perfecto. Pues te hago algunas preguntas que hemos dejado antes sin contestar. ¿Pablo? Sí, ¿me escuchas? Hola. Hola. Sergio. Buenas, Sergio. Parece que hay algún problema. Sí, Sergio, ¿me escuchas? Os pierdo un poquito. Sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Vale, bueno, te comentaba que algunas preguntas que nos han hecho llegar los asistentes. Dicen que la tecnología Activate tienen todas las placas que fabrican, o sea, ¿la tienen todas las placas que fabrican o es un tratamiento que se aplica a petición del cliente? No, es una placa transformada que lleva incorporada esta tecnología. Entonces está disponible tanto en placa para tabique y trasdosado como en placa, incluso placa perforada para techos de absorción acústica, de acondicionamiento acústico. Perfecto. Actualmente lo tenemos disponible en nuestros techos Liptone, nuestros techos Leguitón, que son los techos de acondicionamiento acústico,
y también pues en las placas de 13 y de 25 para los tabiques y los trasdosados. Perfecto. Luego hay un tema que también discutimos en el día de ayer, que es cómo se pueden tratar los puentes térmicos correspondientes a las sujeciones de la perfilería metálica del sistema, por ejemplo, Placoterm, que nos has expuesto. Disculpa, Pablo, solamente he escuchado la primera parte de la... Vale, simplemente es si lleváis a cabo algún tipo de tratamiento contra Sí, los puentes Pablo. térmicos. Sergio. Buenas, Sergio. Sí, a ver si se ha cortado un poquito, a ver si he entendido la pregunta. Sí, yo sí que os oigo. Perfecto, ¿Me nosotros... oís? Vale, me preguntabas que cómo se puede resolver el puente térmico que se generaría a través de la unión de la perfilería con el muro. Así es. Bien, como os indicaba en la transparencia en la que serían los componentes, los elementos que sujetan la estructura al muro, las ménsulas, llevan un aislador de polipropileno que lo que busca precisamente es esto, es decir, el romper esa transmisión térmica entre la estructura y el muro a la que fijamos la estructura del edificio. Perfecto, queda claro. Te hago la última. Nos preguntan sobre el mantenimiento de ese sistema Placoterm. Bien, el mantenimiento evidentemente es el de su capa exterior. El de su capa exterior va más allá de lo que es el mantenimiento habitual de pues una fachada con mortero acrílico o con mortero de cal mineral. En cuanto a la perfilería, como decía, es una perfilería de aluminio de alta durabilidad, con lo cual, bueno, pues la inspección periódica de edificio lo que llevará es a intentar ver en algún punto de control cómo evoluciona esa perfilería, pero está diseñada para que tenga una gran durabilidad, más allá de la que comentábamos podemos obtener con sistemas de estructura de acero. Perfecto, Sergio. Tenemos alguna pregunta más, pero te la vamos a enviar por correo a ver si les puedes dar una respuesta personalizada, ya que son temas muy específicos, si te parece. Bueno, parece que hay algún problema de sonido. Por último, vamos a pasar a algunas de las preguntas que nos han hecho respecto a la parte de CIPE. Nos dicen si es posible llegar a desarrollar un certificado energético mediante las herramientas de CIPE. Sí, desde el programa CIPE-CADMEP es posible exportar a Cal Enervip desde pues, tanto de estudio térmico como climatización. Y desde aquí, desde ese propio programa, generar el certificado energético. También sigue siendo posible obtener el procedimiento simplificado para la certificación energética CE2. Estas dos opciones las tenemos para edificación de obra nueva. Y como comentamos ayer, para edificación de obra existente tenemos la herramienta Estudio de Rehabilitación Energética de Edificios, que nos permite conectar con el programa de cálculo C3X y obtener la calificación energética de edificios residenciales existentes. Otra pregunta que hacen respecto al cálculo en CIPE, si es posible importar la geometría desde AutoCAD o desde Revit y exportarla. Desde AutoCAD no es posible importar esa geometría, no tenemos un código, digamos, que permita leer esos elementos que al fin y al cabo son elementos tontos de AutoCAD, que no tienen una definición clara, son volúmenes. Pero desde Revit sí es posible. Al generar una obra nueva, siempre el programa nos pregunta si queremos empezar desde cero o queremos importar un modelo BIM. En este caso podríamos cargar un fichero IFC generado desde Revit. Puedes hacer la prueba y comprobar que todo se ha importado correctamente. En algunos casos es verdad que hay cierta pérdida de información, pero digamos que sí que acelera bastante el procedimiento de generar la obra desde cero. Si es posible exportarlo, sí que es posible. Desde la opción Archivo exportar, podemos exportar ese fichero en IFC y abrirlo de nuevo en Revit, ArchiCAD, Allplan, cualquiera de los programas BIM.
Luego, vale, a ver. Vale, en principio, estas serían algunas de las preguntas que se han repetido. Tenemos algunas más que no os gusta dejar, pero bueno, trataremos de dar una respuesta directa. Sergio, Alicia o Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. A ti, Pablo. Nos vemos en la próxima. Eso, cuando queráis. Ha sido un placer, Alicia. Igualmente. Bueno, y al resto de asistentes, decirles que mañana nos espera otra jornada acompañado del fabricante Evara, bombas, de Isover, y por parte de CIPE entraremos a hablar principalmente de los módulos análisis, ciclo de vida y gestión de residuos. Sin más, muchas gracias por todo y hasta la próxima.